Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Encantado de estar con este panel. Voy a tratar de ser muy breve. Me gusta el título del panel. Es un título que me resulta difícil de abordar a pesar de que hace rato ya que me encuentro medio en esa tarea de representar y además de haber sido asesor en el Congreso y haber visto durante mucho tiempo como otros representan. eh, en distintos tipos de congreso, ¿no? Ahí el título también habla un poco de la composición de los congresos. Nosotros hoy tenemos el congreso más atomizado de la historia argentina, sin lugar a dudas, con un oficialismo, como ya se dijo, con muy poquitos diputados, no llega a 40 diputados y a 7 senadores, pero también hubieron congresos que en los últimos años donde el Poder Ejecutivo, el oficialismo, tenía mayoría automática y son distintas formas de liderar o de encontrar consensos en ese tipo de congresos. O nos pasó, y Federico lo sabe mucho mejor que yo, 4 años de un congreso con una minoría que por lo menos superaba el tercio, entonces había algunos riesgos que estaban disipados, pero aún así gobernar 4 años en minoría, como le tocó a Cambiemos, es bastante difícil para construir ese tipo de consensos para herramientas que un poco como decía Gonzalo, muchas veces son circunstanciales y nosotros lo que tenemos que pensar es que esas herramientas queden a lo largo del tiempo. Ahora bien, algo de lo que falta hablar en Argentina y un poco hay sí un clima de época que creo que nos permite a alguno de nosotros hablarlo mucho más, es qué consensos no hay que construir, sino que hay que destruir de la Argentina. O sea, la Argentina en realidad tiene una serie de consensos que no están tan explícitos, que a lo largo de décadas la política ha construido y distintos sectores de poder y que son muy difíciles de desarmar. Entonces, ese tipo de consensos también se abordan de otra manera. Voy a poner 2 ejemplos nada más. Un consenso a lo largo de los años es el de la Argentina corporativa, donde el Congreso le ha otorgado distintos tipos de beneficios a distintos sectores de la economía, de los más variados, los regímenes de promoción industrial distintos. No voy a enumerar a ninguno porque no me interesa entrar en cada uno de ellos, pero sí saber que existen muchísimos y que son impuestos que ciertos sectores de alguna industria o de alguna localidad, de algún territorio, no pagan, o ciertos privilegios que pueden tener en materia comercial, es decir, protecciones que tienen eh, de productos importados que entran a la Argentina más caros o que directamente no entran. Y hubo siempre consenso de dar cada vez más protecciones a sectores de la economía. Y nunca miramos si esos sectores de la economía agregaban valor, si eran competitivos, en fin, una serie de cosas. Esos consensos a veces uno los intenta romper. Hay otros consensos que existen en la Argentina, que es cómo el poder político se relaciona con el poder judicial. Es un consenso. Nadie lo va a comentar de esta manera, ¿eh? Nadie va a decir que esto es un consenso abiertamente, digo, de los que lo habrán construido en su momento. Que en ciertos sectores de la justicia, no en todos para nada, y los que están en el Consejo de la Magistratura lo deben tener mucho más claro, hay fueros donde la política se mete muy poco, no es que todo está politizado en la Argentina en relación a la justicia, pero hay fueros federales principalmente donde la política se mete mucho y simplifiquemos, digámoslo burdamente, se reparten los cargos. Bueno, esos consensos son consensos que hay que romper y construir cómo romper esos consensos es bastante difícil. Algunos tenemos algunas ideas y las vamos tratando de sembrar a lo largo de los años y hay muchos otros que las han tenido y podemos desarrollarlas muy brevemente después, pero me gustaría que tengamos presente también esta situación. Hay consensos que hay que construir y hay consensos que hay que romper. ¿Qué consenso está construyendo la Argentina y debería construir la clase política? Y es algo que Milei lo pudo explicar mejor que nadie. Bueno, el consenso de que no hay plata, que cuando no hay plata tenemos que arreglarnos y gastar, sobre todo en el Congreso, que creo que el desafío más grande que le toca al Congreso en el corto plazo es la sanción de un presupuesto equilibrado con las tensiones que eso va a generar, sobre todo con los gobiernos provinciales,
porque ahí se va a discutir seguramente fondos bueno, que dejaron de existir con la nueva gestión nacional, se va a discutir obra pública que dejó de existir con la nueva gestión nacional, se va a discutir una serie de cosas que cuestan plata y que evidentemente esa plata no está, y algunos vamos a tratar de meter en esa discusión del presupuesto esto que les decía antes, algunas exenciones tributarias que el Congreso, por ser el poder del Estado, que es el único que tiene la facultad de crear impuestos y también de modificarlos o de derogarlos, bueno, tenemos que abordar. Pero pensando en este consenso que creo que todos entendemos de que no podemos gastar más, que no podemos imprimir más dinero, que tenemos que vivir con lo que recaudamos, pero que al mismo tiempo en realidad tenemos que bajar impuestos, con lo cual el ajuste que tenemos que hacer es más grande del que pensamos solamente en tener un presupuesto equilibrado este año. Entonces, cuando se trabaje ese consenso, que yo creo que va a ser muy interesante verlo en el presupuesto de este año y espero que el actual gobierno ya esté trabajando con los gobernadores para que se pueda aprobar y se pueda aprobar equilibradamente, vamos a encontrarnos de vuelta con las tensiones que nos encontramos en otras épocas. Y a mí me gustaría hablar de 2 o 3 ejemplos que vimos recientemente con la ley bases. Y después hablar brevemente de liderazgo. No sé si me estoy yendo muy rápido porque no tomé mi tiempo, pero me imagino que no más de 5 minutos. 6, bueno, muy bien. Una situación que me gustaría contarles de la ley bases. La ley bases, y cada uno tendrá su conclusión de por qué fue así, yo creo que habrá sido parte de una estrategia, habrá sido también parte de un desorden, abordaba una cantidad de temas impresionantes. Algunos muy interesantes porque tenían que ver con esta situación de que no hay plata, para decirlo sencillamente. Uno de ellos eran las empresas públicas, y lo recordé porque yo lo he escuchado al expresidente Macri hablar de este tema. En empresas públicas, que la cuenta, depende cómo se cuente, si contás al Grupo Banco Nación o no, te da entre 40 y 44 empresas públicas. El oficialismo mandó todas las empresas públicas a ser privatizadas. La ley de reforma del Estado del gobierno de Carlos Menem dice que para privatizar una empresa pública tiene que el Congreso declarar la necesidad de privatización, como si fuese una especie de expropiación o de reforma constitucional, digamos, utiliza medio los mismos términos que para esos casos. El Congreso tiene que decir, bueno, se vota que se puede privatizar YPF, se vota que se puede privatizar el Banco Nación, se vota que se puede privatizar las empresas ferroviarias. Cuando se mandó todo, por supuesto, se generó un debate bastante importante. No era el principal debate, porque había tantos otros temas que se iban mezclando los debates en relación a cuáles eran más prioritarios. Algunos se preocupaban rápidamente, no sé, por el juicio por jurados, otros se preocupaban por bueno, la cantidad de temas que tenía esa reforma, los temas de hidrocarburos, los temas ambientales, los temas culturales, muchísimos temas que se venían, estos lobbies que decía Paula, que por supuesto, y me gusta siempre decirlo, y Gonzalo acá en su libro de la gestión del diálogo, tomó un proyecto que presentamos en nuestro blog en la Coalición Cívica hace ya 2 años. La gestión de intereses o el lobby es algo que tenemos que dar un debate adulto sobre cómo lo vamos a abordar, porque tiene sentido abordarlo, porque es legítimo que todos estos grupos que mencionaba Paula quieran acercarse a los que toman decisiones para contar su visión bueno, y abordar sus intereses de manera legítima. La única cuestión que siempre me preocupa en relación a esto es, y creo que hay que regularlo, es no ampliar más la brecha entre el que va por el camino correcto de una gestión adecuada de sus intereses y los intereses que se gestionan de manera ilegal. Y no me interesa hablar de eso porque sabemos que existe, pero es importante que cuando gestionemos cuando regulemos la gestión de intereses, no ampliemos esa brecha del que hace las cosas bien y viene a contarlo sin ninguna contraprestación a cambio del que lo hace mal. Pero bueno, en ley bases, ¿qué pasó cuando se empezó a discutir y se llegó al capítulo de empresas públicas? Se iban cayendo empresas públicas
a medida que avanzaba la sesión. La primera parte de la ley de bases fueron 4 reuniones, o sea, 4 sesiones del Congreso. Creo que empezamos un martes, no, empezamos un miércoles, jueves, viernes, fin de semana y retomamos, no recuerdo si un martes. Ese martes, que finalmente no sale, se devuelve a comisión, la cantidad de empresas públicas que se iban cayendo eran cada vez más. Y en la segunda etapa de ley bases, que creo que fue en abril, el 30 de abril, se cayeron empresas públicas ese día a la mañana el día anterior a la mañana en el debate en comisión. ¿Qué pasaba con estas empresas? Bueno, representaban distintos intereses algunos diputados. Entonces, cuesta mucho generar consenso cuando uno no puede exponer esos intereses. A nosotros muchas veces, por lo menos en mi partido, nos toca denunciar o exponer intereses no tan claros o que no se quieren mostrar. Y no siempre es corrupción, lo vuelvo a decir. Bueno, el dilema nuestro era hasta dónde exponer esos intereses o esas cuestiones porque al mismo tiempo hacía que no terminara saliendo nada. Y ahí voy un poco a cómo se lidera hoy en la Argentina o cómo se puede liderar y cómo intenta uno liderar cuando no tiene tanto poder como el resto. Digo, liderar humildemente, ¿no? Llevar adelante sus ideas en ese sentido. Nosotros estamos muy acostumbrados a que en la Argentina se lidere por el número de diputados o de senadores que tenés sentados en el Congreso. Y eso es una experiencia que hemos visto en varias oportunidades, sobre todo en la segunda etapa del kirchnerismo, o sea, a partir de los 2 mandatos de Cristina, pero sobre todo el segundo, donde no había mucho para hacer más que gritar, exponer e incluso denunciar, porque nadie te invitaba a construir un consenso porque básicamente no lo necesitaban. Después podés liderar por, por posición, podés liderar clara y exponerla abiertamente con tu capacidad, digamos, en los canales de difusión que tengas. Ese es el tipo de liderazgo que nosotros intentamos. En mi caso, Carrió, que es quien nos lidera y quien nos enseña al mismo tiempo, me dice lidera por posición. No te olvides de tener siempre una posición clara, no importa cuál sea. Pues nosotros no vamos a poder liderar por número, no vamos a poder liderar por dinero o por aparato publicitario o territorial o el que fuese, tenés que tener posiciones claras. Y a eso le tenés que agregar, que un poco Paula lo dice, liderar por rigor en el trabajo. En el Congreso se ve, en alguna de estas leyes que explicaba Paula, que a veces se puede liderar si vos sos riguroso y estudioso en el trabajo. Y ahí, en empresas públicas, tengo mucho más para decir, pero me queda muy poco tiempo. Nosotros, por haber estudiado el tema previamente bastante, pudimos introducir en la ley bases una serie de artículos que hacen que las empresas actuales, las que vayan quedando, tengan que ser gestionadas de otra manera. ¿Por qué logramos hacer eso? Porque teníamos claro el tema, porque dimos un debate técnico en muchas mesas de trabajo que podíamos tener y que existieron, y ahí pudimos liderar trabajando. Y después tenés otra forma de liderar, que es por opinión pública un poco más manipulada o por opinión pública un poco más aparateada, que es por ahí el riesgo o la forma de liderar que estamos viendo ahora en parte del equipo de comunicación de Milei. Tengamos presente todo este tipo de liderazgos, no tengamos miedo a caer en los microclimas, trabajemos rigurosamente los que quieran en algún momento representar o ejercer esa representación o colaborar con quienes nos toca estar en estas situaciones de liderazgo y de representación institucional, porque hay distintas formas de liderar, hay distintas formas de construir y de destruir consensos, y me parece que es interesante abordarlos en toda su dimensión y sabiendo que hay oportunidades para cada cosa, que no siempre se lidera por número, que no siempre se lidera por opinión pública, que muchas veces se lidera por posición y muchas veces se lidera por rigurosidad en el trabajo. Lo último, porque me quedó sin decir, había dejado una ventana abierta, en el tema del debate de empresas públicas. Por ejemplo, Mauricio Macri creo que decía ayer en televisión, es más fácil liquidar empresas que privatizarlas.
Yo lo primero que me puse a hacer es estudiar esta mañana si era así, como decía técnicamente el expresidente, y no. Cuando uno va a la ley de reforma del Estado, para incluso liquidar una empresa pública hay que pasar por el Congreso. Entonces, es interesante dar estos debates, es interesante darlos con cierto tipo de rigor y estudiando un poquito, porque ahí ya corremos la ideología, corremos los posicionamientos, corremos circunstancialmente el aparato propagandístico de cualquiera, y no es una crítica al presidente, se puede haber equivocado, no lo puede haber conocido, pero es importante, me parece, siempre estudiar porque es lo que va a hacer la diferencia en definitiva, en un liderazgo mucho más sano y en la construcción de consensos que perduren. Gracias. Felicitaciones a todo el panel. Una pregunta sobre todo a los legisladores y exlegisladores que tiene que ver con lo siguiente. Primero, ¿quién defiende al Poder Legislativo? ¿Quién defiende a la institución? Esa es una primera pregunta. ¿Alguien defiende a la institución independientemente de sus componentes? Por ejemplo, el prestigio de la institución, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda, todo esto que se ha hablado y recogiendo todos los aportes excelentes que han hecho, ¿cuánto creen que incide el funcionamiento desde todo punto de vista? Por ejemplo, la administración, que está encabezada un presidente, que es un poco exclusiva y excluyente esa administración en ambas cámaras, un sistema presidencialista fuerte, los procedimientos, el propio reglamento, la infraestructura, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, cuánto incide en todo lo que hemos hablado, que es la búsqueda de liderazgos constructivos, de diálogo, de consensos, etcétera, y por qué es imposible lograr un consenso, por eso es la pregunta de quién defiende o quién representa a la institución, para que el Congreso mejore su performance. Porque esta cuestión de confianza, mirada desde externamente, es lo que dijo Verónica, que hay un muy bajo nivel de confianza en el Congreso, y mirado desde el interior, que se necesita confianza entre sus actores para construir todo esto. Entonces, un poco la pregunta, y pongo un solo ejemplo. No son todos sistemas políticos iguales los parlamentos en el mundo, parecen, todos tienen palacios y tienen reglamentos y cosas muy parecidas, y legisladores. Pero solamente, ahora por ejemplo venía el tema de inteligencia artificial mirando la experiencia británica, por poner un ejemplo, las enquiries, ¿no? Que son procedimientos públicos que tienen 200 testigos, que todo el mundo interviene y se toman su tiempo, porque es otro tema, es cómo se maneja el Congreso argentino, tiene una dinámica que no es muy favorable a la construcción ni de consenso, ni de análisis profundo, ni de nada. Entonces, digo simplemente, ¿cuánto creen que se puede hacer? ¿Cuánta mejora para ayudar a que todo esto que está claro que es un valor se pueda... Porque da la impresión de que hay mucho por hacer para lograr esto que plantean ustedes, que es una necesidad, ¿no? No, muy cortito. ¿Quién defiende el Congreso? Nadie. O sea, recién escuchábamos al principio creo que un estudio de opinión y estamos muy por abajo en la consideración pública. Creo que ahora el Poder Judicial está peor que nosotros. No sé si estaba en ese estudio, pero eso es lo que se ve. Muy breve. Recuerdo pocas oportunidades en las que nos hemos defendido todos corporativamente en el buen sentido. O sea, por ser autoridad de bloque, muchas veces me toca participar en las reuniones de labor parlamentaria, que son las reuniones previas a la sesión. Y en más de una oportunidad sabemos que vamos a dar, como decía Andrés, ¿no? un espectáculo muy malo. De hecho, este miércoles hay sesión y les aseguro que va a ser lamentable porque se va a discutir una serie de temas, pero de la cuarta categoría, la mayoría, pero ¿cuál va a ser la vedette de la sesión? Las cuestiones de privilegio o lo que pase por la visita de un grupo de legisladores a la cárcel de Seis a ver condenados por delitos de lesa humanidad y todo lo que está pasando en Venezuela. Obviamente, recontra, son temas que no digo que no tengan que estar en el debate, pero probablemente veamos un espectáculo donde desde distintos lugares todo el mundo se reproche con mucha agresividad lo que pasó y no estemos cuidando la imagen que estamos dando. Por ejemplo, que se sepa que hay otra serie de temas que se están tratando, por más que no sean los más relevantes, o que va a haber, que en comisión se están debatiendo temas muy serios, como ludopatía, y por ahí no lo sabe la sociedad, y es un tema que de la vida cotidiana de un montón de personas, o que en 15 días va a haber otra sesión con temas mucho más tranquilos. Entonces, en alguna oportunidad lo hemos hablado en esta reunión de labor parlamentaria, che, hoy vamos a tener una sesión horrible, fijémonos de que no sea muy prolongado esta parte de la sesión tan mala, fijémonos de, no sé,
poner alguna serie de conductas, pero los incentivos están puestos para todo lo contrario. ¿Para qué? En esta sociedad tan rápida en la que vivimos, donde todo el mundo se quiere posicionar y todo es tan efímero, y cada diputado quiere hacer su discurso para mostrar qué opinó de tal tema y para hablarle a su microclima, a su micromundo. Es muy difícil en un cuerpo colegiado donde está, no sé, desde ahora no se me ocurren nombres, pero donde estuvo Milei y Máximo Kirchner, por decir dos personas tan distintas, que tenga una buena imagen, pero además no nos ponemos de acuerdo para tratar de darla. Primero que nada, me presento, Tobias Fuentes, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Primero que nada, agradecer a la Universidad Austral por este espacio. Y mi pregunta va más dirigida a los legisladores, sobre todo cuando se trató el tema de los grupos de presión y cómo estos influyen en la labor parlamentaria. Una de las temáticas que estuvieron en boga durante todo el debate de la ley de bases fue la cuestión del financiamiento de los partidos políticos, principalmente sobre si estos deberían seguir siendo financiados por el Estado o si deberían ser financiados por grupos particulares. Mi pregunta más orientada a los legisladores va en torno a cómo ustedes consideran que esto podría influenciar en torno a la participación de los grupos de presión con la modificación de la normativa. En su efecto también, su opinión en torno a si justifican o no el hecho de que los partidos políticos sean financiados por el Estado y, bueno, más o menos su punto de vista en torno a la normativa en sí. Muchas gracias. Lo digo muy cortito. Hay una parte que ya está solucionada en la Constitución. O sea, nuestra Constitución dice que el financiamiento de los partidos políticos es mixto. O sea, más allá de lo que opinemos, se financian por el Estado, lo que no significa que esté prohibida la financiación privada. O sea, se pueden usar los dos tipos de financiación. Por supuesto, todo es lo que yo creo. Digo, entiendo que el financiamiento privado es correcto y es constitucional. Creo que tiene que tener algunos límites. Lo que buscaba la ley bases es correr los límites del financiamiento privado, es decir, tanto el límite del aporte por persona, ya sea una persona humana o una persona o una empresa, los elevaba, hoy es el 2%, ningún partido político, ninguna persona puede aportar más del 2%, esto lo elevaba al 20% y elevaba muchísimo el tope de gasto. Yo no estoy de acuerdo con elevarlo demasiado, justamente porque creo que hay que atomizar la incidencia de ciertos sectores. Al mismo tiempo, insisto, es constitucional y me parece que incluso tiene que ver hasta con la libertad de expresión que una persona pueda aportar de algún modo económicamente a un partido político, en tanto y en cuanto también se garantice un piso que dé el Estado y un piso que daría el Estado de una vez y para siempre si saliera la boleta única.